Gracias por estar acompañando esta presentación en sociedad de lo que significa la Asociación Toda la Verdad, que fue fundada el 27 de junio precisamente de este año y fue creada y está integrada por víctimas y familiares que sufrieron la pérdida de sus seres más queridos en las décadas de los años 60 y 70 por fuerzas insurgentes que quisieron hacerse del poder político en épocas de viva democracia para el Uruguay. Antes de comenzar con la exposición de dos de los fundadores, precisamente familiares, y uno involucrado directamente en estos acontecimientos, en estos hechos no reconocidos hasta el momento, queremos agradecer la presencia de autoridades, el diputado Carlos Testa, que nos está acompañando, bienvenido diputado, la señora Graciela Rompani, que también está por allí, gracias Graciela, y tenemos un par de mensajes, si bien llegaron muchos mensajes para saludar y excusándose, lógicamente, no solo por el frío de esta tarde, sino por los motivos de público conocimiento. Entre ellos, una misiva que ha llegado por parte de la senadora Graciela Bianchi, que dice: buenas tardes, lamento mucho no poder acompañarlos en este día tan especial. Saben muy bien que estoy presente emocionalmente y adhiero a su causa en búsqueda de verdad y paz. Un abrazo afectuoso, senadora Graciela Bianchi. También tenemos una misiva de Mercedes Vigil. Estimados todos, este es un día especial en donde comienzan a inscribirse páginas imprescindibles en la historia de los últimos 50 años. El camino no ha sido fácil, tampoco lo será de aquí en adelante, porque las memorias de cada uno de ustedes son tan diversas como lo es cada una de las peripecias que hoy nos convoca a este recinto. Por consiguiente, los senderos, atajos y derroteros que deberán recorrer de aquí en adelante serán tan singulares como los que han debido transitar en soledad. Quiere el destino que hoy soplen vientos venturosos, los que ayudarán a abatir los densos nubarrones que han evitado que cada uno de vuestras familias cerrara un ciclo doloroso e imprescindible para caminar sin cargas hacia el futuro. Lamento que las circunstancias me impiden acompañarlos en este día, pero no podía dejar de estar presente en este mojón tan fundamental en vuestra lucha que, por difícil, no deja de ser necesaria. Sé que en estas breves palabras está representada la gran mayoría de compatriotas que, como yo, sienten que la sociedad está en deuda con ustedes. También es justo decir que vivimos en un país en cual el humor social estuvo por décadas reacio a admitir que hubo tiempos oscuros en que los uruguayos se lanzaron unos contra otros sin compasión, cegando vidas, desmembrando familias y causando extremo dolor. Hoy el silencio comienza a dar paso a la voz, la oscuridad se vuelve luz y la memoria colectiva se muestra dispuesta a conjugar recuerdos tristes que permanecieron demasiado tiempo apretados en los sótanos. Los abraza Mercedes Vigil. Bueno, como les decía, esta asociación que comenzó su trayecto en busca de verdad y paz fue creada el 27 de junio y vamos a invitar a que haga uso de la palabra al presidente, precisamente de la asociación, el señor Sergio Molaguero. Sergio. Papel imprescindible para no hacer omisiones. Muchas gracias por su concurrencia. Muchas gracias a las autoridades del Ateneo que nos permiten usar estas instalaciones para hacer y dar nuestro mensaje. Muchas gracias a todos ustedes que nos ayudan y refuerzan nuestro compromiso con la verdad histórica, olvidada y que tenemos la obligación de volver a buscarla. Como decía anteriormente nuestro amigo Weber en su locución, formamos esta
formamos esta asociación por la cual venimos luchando desde hace muchos años, ¿verdad? Tantos años que a veces en el camino, en el derrotero, creíamos que nunca íbamos a poder conseguir un espacio donde nos permitieran reconocer a todas aquellas familias de víctimas que sufrieron tanto por sus seres queridos. Por suerte, se abre ese espacio a partir de este periodo y se abre gracias a la presencia y al recibimiento que nos hace el presidente de la República, y como que de ahí tuvimos una fuerte vinculación mucho más notoria con los medios y además con muchas otras personas que han llegado a compartir con nosotros partes de esta asociación. Nosotros no estamos en busca de reclamos extraordinarios. Nosotros solo queremos que parte de este momento el reconocimiento público, político, social e inclusive de mucha prensa que ha omitido durante tantos años decir y poner en el tapete a quienes fueron todas las personas y familias que vivieron esos años tan difíciles de soportar. Por eso no quiero ocultar responsabilidades. Los poderes políticos tienen su responsabilidad. Yo estoy seguro que a muchos legisladores, a muchos de la prensa, periodistas, inclusive historiadores, a la sociedad, por supuesto, en su conjunto, si hoy le hacemos mención de cuántas son las personas que ustedes conocen que realmente han sufrido su agresión y cuántas familias soportaron la pérdida de sus víctimas, no se acordarían de más de 4 o 5. Ni siquiera los historiadores lo conocen. Hay casos muy notorios y se los digo así porque les voy a refrescar la memoria. Pascasio Báez, los 4 soldados muertos en el jeep, el papá de Diego Burgueño, que nos acompaña acá, en el asalto a Pando, en 1969. El mío, porque fue notorio en su época, se publicitó y a través de un libro que publicaron en el 2008 también se dio una difusión. Las redes sociales colaboraron para eso. Pero aparte, quizás el caso de Jaime Orosa, que tenemos acá, sea uno de ellos porque él estuvo activo durante muchos años tratando de que la historia de cómo asesinaron a su padre, un obrero de Cupsa, se recordara. Pero si realmente yo los invito a que recuerden más nombres, seguramente alguno me ayudaría con 1 o 2 de los más de 80 que hoy tenemos. Y que se van a sumar más. Hay muchos que están todavía escondidos y que no han podido decir su historia ni su verdad. Hay muchas familias que siguieron sufriendo, pero sufrieron en silencio. Si una particularidad de lo que nosotros hemos tratado de hacer, para desvincularlo de cualquier hecho que se nos puede culpar, es primero que no actuamos en ningún momento con reivindicaciones de reparaciones materiales. No es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es el reconocimiento. Ese reconocimiento que vale tanto para unas víctimas que fueron muertas de un lado, como las otras víctimas que fueron muertas del otro lado. Rechazamos profundamente la idea de que hubieron en este país muertos de primera o de segunda categoría. Las víctimas son víctimas, el dolor es el dolor. El padecimiento de las familias es el padecimiento que sufrieron todas nuestras familias por esos hechos del pasado. Y lo que no admitimos de ninguna manera es que hoy existan reconocimientos públicos en monolitos y en algunas otras plaquetas de gente que asesinó a algún familiar de las víctimas, aquí presentes inclusive, que tenga su reconocimiento en placas
cuando esas propias personas tienen que ver la placa del asesino de su padre. No lo admitimos. No admitimos tampoco que se eduquen a nuestros hijos y a nuestros chicos en los liceos dándole una historia distorsionada de los hechos históricos. La verdad es la verdad. Los hechos son incontrastables. Los hechos se comprueban con los documentos que existen y con las historias verdaderas de las familiares de las víctimas que hoy contamos en nuestro listado. Entre las personas que nos representan hoy, por supuesto, yo les quiero presentar a un amigo de la lucha que hemos empezado hace muchos años, que es Diego Burgueño, que ha sido un gran luchador por las causas del reconocimiento de las víctimas. El papá de Diego fue aquel famoso señor que el día después del nacimiento de Diego lo iba a buscar para conocerlo, para estar con él, y no tuvo la suerte de irlo a ver, porque lo asesinaron en Pando cuando hicieron aquel famoso hecho que hasta el día de hoy se reivindica como una hazaña, pero que no fue nada más un vulgar asalto a una ciudad donde murieron no solamente civiles, sino policías, sino que también algunos de los tucumanos que actuaron en ese hecho. Jaime, como decía, es el hijo de aquel trabajador obrero de Cupsa, que fuera asesinado por reconocer a uno de las personas que subieron a un ómnibus en una pinza del aparato militar de esa época que paraba para reconocer a las personas que estaban arriba del coche. Y ustedes tendrán la oportunidad, si lo quieren, de dejar un espacio abierto para que hagan las preguntas que crean que en este breve ensayo nos puedan responder. Yo les quiero adelantar, perdón, no quiero olvidarme tanto de Artigas Álvarez como de Juan Sánchez. Ellos, en todo caso, llegado el momento, si ustedes se les solicitan a la reposición en relación a los hechos por los cuales están aquí con nosotros. Yo quiero decirles lo siguiente: nosotros hemos hecho en este periodo, desde junio hasta la fecha, algunas reuniones con personalidades públicas y privadas, entre ellas, como ya lo anuncié anteriormente, Presidencia de la República, Ministerio de Educación y Cultura, Presidente y Secretario General del Partido Nacional, senadores y diputados de Cabildo Abierto. Del Instituto Nacional de Derechos Humanos recibieron a nuestros enviados 2 de los 5 directores, Círculo Policial, Círculo Militar, Centro Militar, Sindicato Policial. De reuniones solicitadas con respuestas positivas a recibir a la asociación sin fechas confirmadas aún, tenemos al Comité Ejecutivo del Partido Colorado, al PIC-CNT y al CODICEN. De las reuniones solicitadas sin respuesta hasta la fecha, de la Vicepresidencia de la República, del Partido PERI, del Partido de la Gente, de la Asociación de Familiares de Víctimas de la Dictadura, y tampoco tuvimos respuesta de la solicitud que le enviáramos para que fuéramos recibidos por el Frente Amplio. En fin, esta es una breve introducción y quedo las órdenes si en algún momento alguien quiere ampliar en esto, y le dejo la palabra en todo caso a Diego para que haga él su introducción. Muchas gracias por su atención. Bueno, buenas tardes. Gracias por la concurrencia, gracias por estar. Gracias por algunos tener la memoria
intacta y verdadera, y gracias por los que no tuvieron la oportunidad de tener la memoria por no haber vivido esa época, pero tienen el verdadero interés en saber lo que realmente sucedió. Las víctimas invisibles, lo denominó así una familiar de las víctimas de los montoneros en Argentina. Las víctimas invisibles, las que hemos sido durante tantos años políticamente incorrectos, que hemos estado bajo la alfombra, que lamentablemente me llevó semanas, meses, poder hacer una única lista de asesinados, porque nadie tuvo el interés de hacer algo como debía ser. Habían algunas de 40, de 50, de 67, pero en total, hasta el momento, son 80 víctimas reconocidas. Y sumando, lamentablemente. En breve, daré a conocer una de las varias investigaciones que uno está llevando a cabo, y la sociedad quedará seguramente perpleja, porque hay más muertos que van a ser muy significativos, porque tristemente fueron coaccionados, amenazados en su momento para no hacer la denuncia, como que habían caído en manos de los terroristas. Y yo les llamo terroristas, porque esa es una de las luchas que uno tiene que llevar a cabo con contundencia, con firmeza. Porque quien cometa estos terroristas acá y en Japón se les llama terroristas. Ellos lucharon contra un ejército organizado. Ellos atentaron contra policías, contra civiles, pusieron bombas, asesinaron. Entonces, para lograr dar una nueva batalla cultural en este país, que lamentablemente nunca creo que se haya librado. En su momento lo que pasó es que se le entregó la batalla cultural a la izquierda. Ni siquiera lo hicieron por mérito propio, fue por desmérito de los que callamos. Entonces, creo de que es hora, ya era hora. Yo hace 8 años que ando peleando con todo esto. En principio logré hacer una demanda, dado que estaban tan empecinados en escarbar en el pasado. Y siempre es importante recordarlo, porque queda en evidencia lo que esta gente, los tentáculos, cómo han llegado a niveles para muchos desconocidos, a nivel judicial. Yo presenté una demanda para reabrir el caso, una demanda penal, no civil, porque no era por plata. Y bueno, además de haber pasado varias peripecias para lograr obtener un abogado que me represente, porque nadie quería ni siquiera firmar el escrito, al final logré un valiente que fue valiente para firmar, pero no para acompañarme al juzgado, tuve que ir solo. Esas historias, esas cosas no se suelen saber en la sociedad. Pero lo más sorprendente no fue eso, sino la respuesta que obtuve de parte de la justicia, de la fiscalía, que fue el hecho de que creía de que estaba prescripto el delito, y aparte era archivado porque tenía un léxico notoriamente político. Mi petición de justicia tenía léxico político. Pero bueno, esa es una de las tantas cosas que han sucedido, que me han sucedido en esta larga lucha, que en una oportunidad tuve justamente el encuentro fortuito con el actual presidente del Frente Amplio, el señor Javier Miranda,
cuando era secretario de Derechos Humanos de la Presidencia, en el cual le solicité, primero le consulté por qué habían hecho una ley interpretativa para que no prescribieran, exclusivamente los delitos de Estado. Con una voz y un tono burlón, me responde: bueno, si no te gusta, juntá firmas y reformá la ley. A lo cual yo le respondí: ¿usted firmaría? No, evidentemente que yo no. ¿Usted me recibiría en la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia? No creo que sea necesario. Esos son los ninguneos, los desprecios, los que dejan a las claras de que en este país hubo muertos de primera, muertos de segunda, justicia para unos y para otros desprecio. Entre esas cosas, entre esas vueltas que uno ha dado, uno ha logrado entender de que nada de lo que hagamos en revanchismo nos va a devolver a nuestros familiares. Esa es una enseñanza que yo tuve siempre en mi casa. Nada de lo que hagas vas a hacer que vuelva tu padre. Por consecuencia, el tema de buscar justicia, nosotros siempre queremos dejarlo claro. Nosotros buscamos verdad, no pretendemos justicia. Para muchos es más que sorprendente esta actitud que asumimos nosotros. Casualmente, todas las víctimas, todos los familiares de las víctimas tienen este mismo sentimiento, porque parece que hubiéramos sido criados de la misma manera, sin odios, intentando, sí, por la impotencia y por el respeto que se merece la memoria de nuestros familiares, evidentemente que se diga absolutamente toda la verdad. El hecho de, si hubiéramos pretendido justicia, creo que también podríamos estar más que amparados por la lógica y por la humanidad, dado de que otro de los datos que habitualmente nunca se dice es de que más de 40, entre 40 y 50 terroristas en este país en su momento escaparon y jamás pasaron por un juzgado. Gente que cometió delitos de sangre. Por consecuencia, legítimamente, si pretendiéramos llevarlos ante un juzgado, podríamos hacerlo. Claro, si no se hubiera hecho exclusivamente la imprescriptibilidad solamente para los delitos de Estado. Si nosotros desconociéramos lo que fue en su momento la amnistía general y restricta, cosa que nosotros la respetamos porque fue avalada, fue votada, tiene la legitimidad republicana en este país, que nosotros sí respetamos. Pero después hay otro detalle, otro de los datos que no se dicen. Si fue complicado obtener la cifra de 80 muertos, imagínense lo difícil que ha sido llegar a los datos de 100 damnificados más que hubo, más allá de no haber fallecido, pero sí con daños colaterales como por ejemplo amputaciones y heridas graves que hasta el día de hoy la están padeciendo. Entonces hay 100 personas más allá de los muertos, que padecieron y que hasta el día de hoy conviven con su dolor, con su sufrimiento físico y su impedimento físico. Obviamente que estas personas no recibieron absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, yo creo de que después de tantos años de venir luchando, al día de hoy hemos tenido la recompensa de poder estar juntos, todas las víctimas, el estar recibiendo, yo diría que semanalmente, personas y contactos de nuevos familiares que se animan a dar el paso, que hasta ahora estaban reticentes, y eso es sumamente importante para nosotros, tratar de aglutinar a todas las familias de víctimas de la sedición, del terrorismo. Entonces, sería mucho para decir, pero no quiero monopolizar la palabra. Nosotros tenemos que tener claro hacia dónde vamos.
nosotros tenemos claro que buscamos la verdad, pero también buscamos como nuestro principal objetivo la pacificación de este país. Terminar con el espiral de odio, de una vez por todas. Sé que para algunos este espiral es todo un negocio económico y político, pero nosotros aspiramos, luchamos para tender la mano, como para mucha prensa ha pasado totalmente desapercibido el haber querido ir al Instituto de Derechos Humanos, que sabemos quiénes lo integran y sabemos cuál es su tendencia, el haberlo llamado personalmente a Randonea para mantener una reunión con él, posteriormente le volví a mandar un mensaje. Bueno, evidentemente no hay interés en reunirse con nosotros. Tengo sí la satisfacción que, bueno, recibí de parte de la izquierda la única respuesta que fue la del presidente del PIT-CNT, el señor Pereira, cosa que me congratula. Me falta nada más que me ponga fecha para podernos reunir, pero yo creo que es un paso, es sumamente importante empezar a tender puentes. Algunos me dirán, pero no los vas a convencer de nada. Yo lo que quiero, como muchos se han sorprendido, incluso cuando estuvimos en el Instituto de Derechos Humanos, de el ver las caras de cuando empiezan a escuchar nuestras historias terroríficas, historias que no acabaron con la muerte de nuestro familiar, que siguieron posteriormente con amenazas a nuestras familias. Mi madre, voy a tocar solamente puntualmente este tema personal, había quedado con un hijo de 4 años y yo recién nacido. Gracias a mi abuela, que tenía una casa en Salinas, nos pudimos criar ahí. Pero no conformes con eso, recibían amenazas. Mi madre recibió amenazas porque era muy bocona, alguien tuvo que salir. Pero solo por eso y por despotricar, sufría amenazas de amedrentamiento. Y eso fue un común denominador para casi todas las familias. Muchas de ellas llegaron a ser de tal manera amenazadas que ni siquiera hicieron la denuncia de quiénes eran los asesinos de sus familiares. Hasta eso hemos llegado. Entonces, son hechos muy graves. Y lo único que tengo para adelantarles, además, es de que intento llegar a unas denuncias que en pocas semanas saldrán a la luz, que van a ser muy clarificantes, para muchos ya sospechadas, ya, deducidas fácilmente, pero para la inmensa mayoría de la sociedad va a ser un verdadero bombazo informativo. Espero que los medios en esta ocasión sí se estén interesados, porque si esta reunión fuera de familiares detenidos desaparecidos, seguramente no entraríamos por estar todos los medios de comunicación montevideanos. Ahora, evidentemente, no despertamos el interés, o tendrán otros intereses que cubrir. Entonces, por último, simplemente les quiero decir que necesitamos de todos los ciudadanos, necesitamos que difundan nuestra palabra, que necesitamos de todos los que puedan comentar de nuestra existencia, de nuestras historias, que nosotros lo que vamos a pelear es justamente y sencillamente decir toda la verdad. Muchísimas gracias. Bueno, los integrantes de la asociación, Diego y Sergio, están dispuestos, si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, simplemente levantar la manito y realizarla. Porque seguramente lo que es el contacto, el que no lo tiene para integrar la asociación o simplemente estar al tanto de las novedades, cuando terminemos, tanto Diego como Sergio les pueden proporcionar los números correspondientes donde comunicarse. ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud? El interín, disculpe, señor. El interín creo que es interesante que Jaime dé una brevísima reseña de su participación en la reunión y las respuestas que tuvo
en el Instituto Nacional de Derechos Humanos por las dos integrantes de los 5 que fueron capaces de recibir. Yo a esa reunión no participé, estuvo Diego, estuvo Jaime, estuvo Fanny Custodio, que es otra de las personas, y Juan, perdón, que son las 4 personas que nos representan en varias ocasiones. Y me interesaba que él de primera mano diera esa versión, que me la contó y que sería bueno que ustedes la escucharan. Bueno, buenas noches, muchas gracias por estar. La verdad estoy sorprendido por la cantidad de gente. Yo no soy como Diego y como Sergio, o sea, no soy buen orador, así que no voy a someterlo a la tortura de que me escuchen mucho rato. Lo único que quería mostrarles un poco contra lo que luchamos, con 3 ejemplos concretos. Por ejemplo, a nivel de adoctrinamiento en los liceos, se habla de guerrilleros, se habla de combatientes, no se les llama sediciosos, no se les llama terroristas. Y yo voy a los números. O sea, en España, por ejemplo, a ETA, a nadie se le ocurre decir los combatientes de paz, sea a los etarras y a los simpatizantes, ¿no? Pero no a nivel de enseñanza, no se le ocurre decir los combatientes de ETA o los guerrilleros de ETA, se les llama terroristas. Bueno, ETA mató 850 personas en un país de 40 millones de habitantes en 50 años. Los tupamaros mataron 80 personas en un país de 3 millones de habitantes en 10 años. ¿No? O sea, ustedes saben sumar, saben multiplicar, saben dividir. Pueden sacar la proporción, ¿no?, de quién tuvo más impacto, si los tupamaros en Uruguay o ETA en España. ¿No? Después, fuimos al Ministerio de Cultura. ¿No? El ministro nos atendió muy correctamente, estuvimos como una hora larga con él, ¿no? Y nos manifestó la intención que tenía de hacer homenajes a las víctimas del terrorismo. El Ministerio de Cultura integra una comisión en el marco, que funciona en el marco del Instituto Nacional de Derechos Humanos, tiene un delegado en esa comisión, y el ministro mandató a su delegado para homenajear a las víctimas que nunca se habían homenajeado. Bueno, el delegado le dijo, es imposible. Está la ley 19.641 del año 2018, que nos ata de manos para homenajear a estas víctimas. La ley es para declaración y creación de sitios de memoria histórica del pasado reciente. Bueno, pero el pasado reciente aparentemente se puede recordar para un solo lado. Perfecto. Se puede recordar para un solo lado. Para el otro lado no, porque la ley expresa explícitamente que solo víctima del terrorismo y accionar ilegítimo del Estado. O sea, las demás víctimas no se pueden recordar. O sea, el Ministerio de Educación y Cultura no puede, por más que quiera, homenajear a las víctimas del terrorismo tupamaro. Bueno, y después estuvimos en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que nos atendieron una hora y media larga, muy amables. Nos atendió Faropa y Josefina Plat, muy amables los dos. De la reunión yo me quedé con 2 cosas. Un consejo que nos dio, de que nos entrevistáramos con una señora que dirige aparentemente una asociación de víctimas de la delincuencia, o sea que nos pusimos en contacto con ella. Y después, al final de todo, que lo que nos dijo fue que a la vista del Instituto Nacional de Derechos Humanos, los derechos humanos solo los violan los Estados, no los particulares. O sea, me cago en esas 2 cosas. Bueno, señores, contra eso luchamos. Muchas gracias. Bueno, reiteramos si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta para Sergio. ¿Sí? Soy docente jubilada, y hay una cosa que el Ministerio de Educación y Cultura creo que tiene que hacer urgentemente antes de marzo, es sacar ese filo izquierdista, sedicioso, justificado y homenajeado en los libros de estructura. Son una vergüenza, un atropello a la República.
lo que ustedes están haciendo tiene un valor que va mucho más allá de hacer ciudadanía. Tiene el valor de construcción y de reconstrucción de nuestra república, que ha sido azotada por estos delincuentes. Yo me crié en la ruta 75 a 7 kilómetros de Pando. Cuando asesinaron al papá de Diego, yo era una niña de 9 años que iba aterrorizada a la escuela porque la ruta, entre el 40 de la ruta 7 y Pando, los tupamaros asaltaban bancos y compraban chacras. Cuando se oía la policía y el helicóptero nos metíamos adentro porque aterraban, eran terroristas. Cuando coparon Pando tuvieron el coraje de esconderse en una escuela pública. Entonces, eso lo tiene que saber la gente. A los 20 años de copamiento de Pando, a mí me duele muchísimo porque lo viví como niña chica. Psicológicamente viví en terrorismo. Cuando agarraron a Mujica y al Canario Bonilla y a Gastón Bolansky y a Alicia René Rey Morales del 37 de la ruta 7, yo vivía a 2 kilómetros. A los 20 años de copamiento de Pando, y eso el PIT-CNT lo tiene que saber, organizaron desde el PIT-CNT una huelga docente que duró 2 meses para festejar los 20 años de copamiento de Pando. Eso lo leí en el Mate Amargo de julio de 1989. Toda esa cantidad de mentiras a mí me indignan y me duelen. Y yo soy bocona y le paro en cargo a la gente y no quieren oír. No quieren oír. No quieren saber la verdad. Hay gente que está idiotizada. Este trabajo que están haciendo ustedes, y los felicito, la reconstrucción de la República, es una reconstrucción que todos tenemos que hacer. Y una cosa que dijo Diego muy importante, el silencio de la sociedad, esa cobardía silenciosa hay que dejarla. Todos tenemos que hablar alto y decir las cosas. A mí me ha pasado que hay gente que se ha ido del comercio en el que da una parada de carro y se van, porque no tienen argumentos, porque saben de memoria un poquitito de la mentira. Entonces, esta verdad hay que saberla. Y otra cosa que le diría a todos los mayores que hay acá, traigan a los nietos, traigan a los hijos jóvenes, traigan a los chiquilines, porque son la construcción de la patria, que no terminen como en Venezuela, con la bolsita de ropa al hombro, saliendo caminando del país. Porque fue lo que pasó en Venezuela. Se callaron la boca, se paralizaron, los montaron, los aplaudieron, se callaron la boca. Hoy día el ejército venezolano que jugó a los carteristas y no tienen quien los oiga. Nadie les da corte, nadie los atiende. Entonces, no quiero que mi país, que lo quiero tanto, termine de ser desamparado. Yo traje a mi hija de 13 años, porque realmente tiene que saber la verdad, no solo de la parte de mis padres, de mi padre, de ustedes, de parte de ustedes. Porque es algo que es una sociedad que es cómplice de la ignorancia, es cómplice de la sordera, es cómplice por cobardía. Entonces, hay cosas que, y estos asesinos terminaron siendo autoridades. El perro Vázquez parecía un rey en la Asociación Española esperando que no se lugar. Yo dije que mira, no hables con gente que no conoce, puede ser un secuestrador. Y nadie me dice nada, la gente no se anima a contestar. Esto hay que decirlo y repetirlo, y tenemos que dejar de ser sordos. Tenemos que decir la verdad. Yo no creo que la gente que tiene 60 años como yo no tenía radio, no tenía diario. El asesinato de Dalmitrioni, el asesinato en el 40 de la ruta 7 de Silveira Regalado, el subcomisario que fue el primero que asesinaron. Cuando vino la dictadura, la gente la apoyó porque respiramos. Realmente la dictadura cívico-militar fue cívico-militar. La gente respaldó a los militares porque era un frenar a los tupamaros. Se me ha venido con la guerra que no estoy. Espera, ya pidieron la palabra, después contestamos todos juntos. No, yo diría que Artigas Bien. hiciera Yo quería un comentario. solo contestarle a la señora y en primer lugar agradecerle la valentía de las expresiones porque el problema acá, a mi criterio personal, arranca en una teoría política creada por el doctor Sanguinetti
que fue la de los dos demonios. Acá no era una teoría, no era un problema de dos, era un problema integral de la nación. Eran civiles, militares, policías, moría el que moría, a cualquiera le tocaba. Era mucho más fácil dividir y crear la teoría de los dos demonios, dejar que el problema quedara escondido o buscarle parcial solución y sacarle el problema al resto. Cosas que la izquierda explotó con el tema de la educación, y hoy tenemos 2 generaciones o 3 que no entienden ni quieren saber de nada. ¿Ah? A mi criterio ese es el problema fundamental de lo que hoy estamos viviendo, que va a ser muy difícil de revertir, pero alguien tenía que empezar. Y de alguna manera, gracias a todos ustedes, de a poquito, sumando de a 1, de a 2, de a 3, y como dijo usted, con los hijos y con los nietos, eso va a ir transformándose en que nuevas generaciones vengan con otra mentalidad. Gracias. Diego, me gustaría que presentaras a Artigas. Sí, Artigas Álvarez, justamente también hijo de Coronel Álvarez, asesinado obviamente en el año 72. Y a Juan Sánchez también, que es hijo de tu papá, perdóname el nombre de Pilar. Juan Sánchez también, que era policía cuando hicieron el asalto en la comisaría de Soca. Una sola cosa que quería responderle, porque en definitiva fue una interrogación. Nosotros hablamos con el ministro sobre el tema de los libros de texto, pero nos derivó con el presidente del Códice, que es a quien corresponde. El problema que hace casi 2 meses le pedimos la cita y no nos ha respondido todavía. A raíz de esto, me permití. ¿Alguna otra pregunta por allí? Sí, pero quiero hacer una introducción agradeciendo a la señora que trajo justamente este libro que yo publiqué en el año 2008. Escuchen lo que escribo en esto, porque viene al caso. Días antes de entrar en máquina este libro, fui invitado para concurrir al 4º Congreso Internacional sobre Víctimas del Terrorismo, que se celebró en la Universidad de San Pablo CEU de Madrid. En los 36 años transcurridos desde mi secuestro, nunca había tenido la oportunidad de interactuar con víctimas de terrorismo de las más diversas formas y motivos. Más de 400 víctimas de todas partes del mundo concurrieron a dar testimonio sobre sus calvarios, y puedo dar fe que los mismos eran tan desgarradores como absurdos, tan brutales como inútiles. Ahí pude comprender que las víctimas del terrorismo no tienen raza, color, edad, ideología, ni tan siquiera religión. Las víctimas son y serán las personas que están en un lugar cualquiera en un momento determinado. Víctimas mayormente jóvenes contaron con increíble grandeza de qué manera lo habían sido y con la naturalidad de quienes le agradecen a Dios el milagro de la vida. No escondieron las amputaciones de piernas, brazos, manos, ni las espantosas cicatrices en todo el cuerpo producidos por atentados con aparatos explosivos, así como trastornos neurológicos que después de años de múltiples cirugías revelan secuelas en la coordinación de los movimientos y las palabras imposibles de ocultar. ¿Y qué decir de aquellos que en un instante, sin justificación alguna, perdieron a sus cónyuges e hijos por un atentado terrorista en un shopping, en un aeropuerto, en una calle cualquiera de cualquier ciudad del mundo? Estamos inmersos en una guerra no declarada, una guerra cruel e inútil, como todas las guerras, una confrontación con un enemigo invisible que no repara en el fin de sus actos, para dejar instalado su mensaje, el terror. Una guerra en la que no hemos sido llamados a participar, ni tampoco queremos hacerlo, pero el destino, por cuenta del terrorismo, nos ha puesto allí sin desearlo.
hay un mensaje común de todas las víctimas del terrorismo de todo el mundo, y es que contar sus vivencias, sus padecimientos, sus torturas o sus mutilaciones no es renegar de la vida, es seguir viviendo, sin importar las circunstancias pasadas, vivir sin odios ni rencores, no exigir venganzas, pero sí reclamar a los gobiernos de todo el mundo que las víctimas del terrorismo sean reconocidas como tales, que no se las escondan, que sean tratadas por las organizaciones de derechos humanos como lo que son, víctimas, no somos parias. Por lo tanto, exigimos el mismo derechos en muchos países del mundo libre, que en muchos países del mundo libre se le ha otorgado a los terroristas que han sido víctimas de una guerra que ellos mismos fomentaron. Quiero dedicarle este libro a todas las personas que han sido víctimas del terrorismo, a los que no pueden hacer escuchar su voz, a sus familias, víctimas silenciosas del dolor y la tragedia, y también decir que debemos tomar la responsabilidad de divulgar nuestro sufrimiento para advertir al mundo que cualquier persona, no importa el lugar donde esté, puede ser la próxima víctima del terrorismo. Esta es la dedicación. Una inquietud por allá, una pregunta. Sí. Sí, allá el señor, después vamos por orden. Antes que nada, me presento.